私は実戒純潔のデリエル。ケツから言ってお前を殺す。 Muy buenas, acá Supa de nuevo con otro video. Bien, estamos en la bestia demoníaca Ratatosk y bien, una disculpa igual por no haber subido contenido esta semana o no haber subido tanto contenido, pero ustedes saben que el juego tampoco es que tenga mucho contenido por hacer. Cosas como el laberinto y otras yerbas las hemos visto en directo, así que la verdad no considero que haya que hacer video de eso, así que está bien. Hablar del tema de la Lilia o de Merlín, la verdad que prefiero esperar hasta la semana que viene hasta probarla en mi cuenta, a ver qué tal. Sí es cierto que al final de cuentas, valga la redundancia, tiene toda la pinta de que Lilia es otro LR que ha caído en desgracia. Pero bueno, eso ya lo veremos en videos la semana siguiente. Por lo pronto vamos a ver un equipo para la ardilla que en realidad es el primer equipo que se utilizó en la ardilla, que es el único equipo que yo conozco hasta ahora sin Valenti que puede pasarse los 3 pisos. Y me di cuenta también, porque me lo remarcaron en directo, que querían una guía, una reversión de este equipo, ya que ya ahora tengo un poquito más de cancha con el tema de la ardilla, que nunca grabé el piso 3, nunca me lo había pasado, nunca lo he grabado acá para video, así que qué mejor que hacer una reversión de ese video original con el equipo que ustedes creo que ya saben cuál es, que es el de Meliodas, King, Gominola, Merlín y Elizabeth. Vamos a hablar un poquito del tema del equipamiento, que siempre es importante y siempre me han preguntado que si va mejor resistencia o defensa crítica. En este caso en particular, con este equipo, independientemente del nivel de cuenta que tengan, la mejor alternativa en mi opinión es defensa crítica, luego de haber probado muchas veces comparando ambas cosas. Porque, ¿qué pasa? Si comparamos este equipo con algún equipo de Valenti, que por lo general tiene a Gloxinia, ese Gloxinia ahí da un 40% de estadísticas defensivas extra a todo el equipo. Entonces, en ese caso, llevar resistencia crítica renta un poco más porque nuestros valores de resistencia crítica en la batalla van a ser mucho más altos y por lo tanto la capacidad que tenga Ratatosk de meternos un crítico va a ser mucho menor. En cambio, con este equipo en sí, tenemos cierto aumento de estadísticas básicas gracias a King, por ejemplo, o el mismo Meliodas aumenta todas sus estadísticas, o el aumento de estadísticas por Elizabeth, pero no tenemos aumento de estadísticas totales más allá de eso. Por lo tanto, es muy probable que tanto King como Merlin coman buenos críticos, sobre todo si la ardilla se decide a focusearlos. En ese caso, y analizando así de forma superficial o un poquito más por encima, conviene llevar directamente defensa crítica y ya con eso intentar pasar los 3 pisos. Obviamente nos respaldamos, por ejemplo, en Lynx como Escanor, que si no saben o si no recuerdan, aunque es un personaje reciente, su gracia lo que hace es dar un aumento de defensa crítica en un 10% y un aumento de vida máxima también en un 10%. ¿Por qué no le he puesto esto a Merlín? Porque Merlín ya tiene su propio link, que sería el tier que aumenta un 50%, en este caso la defensa crítica de los aliados aplicables, en este caso personajes de Ragnarok o de raza desconocida. Y es un 50% porque tira hasta 5 de 6. Obviamente, cuanto más dupeado tengan al tier, va a ser más práctico como link llevarlo. Entonces, como dije antes, vamos a llevar a todos con defensa crítica. Inclusive al Meliodas vamos a ponerle, en este caso, como no tengo el crítico en el medio, sino arriba y abajo, en el medio le pondré equipamiento de ataque con subestadísticas de defensa crítica. Lo mejor sería que arriba y abajo fuesen líneas de ataque y en el medio directamente tendríamos esto de por aquí de defensa crítica, como tienen tanto King y Merlín. Y en el caso particular de Elizabeth vamos a ir con doble defensa, con defensa crítica, con subestadísticas de defensa crítica. No es necesario que esté grabado en SR por si acaso, si ustedes lo quieren hacer háganlo, pero la verdad no considero que sea necesario. Y obviamente el orbecito de tasa de recuperación es algo que siempre tiene que estar ahí, ya sea que lo hagan R, SR, da un poco igual, eso lo definen ustedes. Si ustedes ven que Elizabeth no aguanta tanto, pueden grabarlo a SR o bien directamente pueden hacer un orbe SCR y gastar yunques para tener esa subestadística de tasa de recuperación que sí necesita Elizabeth, puesto que va a ser el tanque de nuestro equipo. En cuanto a artefacto, vamos a ir con el set del ciervo, aunque pueden llevar otras variantes, como por ejemplo el set de pecados, que es el número 41, que aumenta un 5% las estadísticas básicas de los aliados con la característica de pecados. Y otra alternativa que se me ocurre así rápidamente sería el de Primavera Increíble, que es el set 46, ya que contamos
con un aliado hada en el campo. Por lo tanto, vamos a tener un aumento de ataque y también un aumento de estadísticas básicas por cada desventaja que tenga aplicada el enemigo. Y en un equipo como este, que se basa en eso, en aplicar desventajas tanto con King como Merlin, la verdad que no es nada despreciable ese tema. Bien, la verdad no tengo mucho más para decir. El equipo ya saben que es un poco tortuoso, es un poco complicado, lo van a ver en la partida. Vamos a ver punto a punto, voy a explicar más o menos cómo la fui llevando. La verdad que no hay mucha variación respecto de lo que en su día he subido. Es cierto que ahora conocemos un poquito más el tema de las mecánicas de la ardilla y cómo se comporta bajo ciertos ataques. Pero bueno, vamos entonces con la partida. Muy bien, iniciemos la partida. Vamos a utilizar carta de Merlin para mover la ardilla desde el principio, porque no es que tengamos otra carta. Recuerden que la ardilla, si no utilizamos ninguna carta para moverla de tronco en cuestión en el que está, nos va a cancelar ataques y ultimates. Por lo tanto, cuando iniciemos la pelea en sí, vamos a estar bloqueados. Por eso es que es muy importante tener esa carta de Merlin para la fase 3, porque en la fase 2 no aplica ese mismo efecto dicha ardilla. ¿Qué hay que tener en cuenta de esta fase 1? Que la verdad de todas las fases que existen es la menos molesta, porque al final simplemente manteniendo la ardilla en movimiento podemos evitar que nos genere algún problema. Y ya de ahí en fuera utilizar cartas de Meliodas para hacer daño y terminar de rematarla. No recomiendo que se queden con cartas de Meliodas en área, puesto que los ataques en área en la siguiente fase hacen que la ardilla gane buffos, gane ventajas y que esas ventajas eventualmente puedan perjudicarnos, porque recuerden que si ganan 5 ventajas en la fase 2 se aumentan las estadísticas ofensivas. También es cierto que ese aumento de estadísticas ofensivas solamente dura en lo que estemos en la fase 2, pero bueno, puede ser un poco molesto. Acá fíjense que en este caso puedo facear simplemente utilizando la ultimate o bien alguna carta del melee. En este caso vamos a usar el single target para facear y llegar a la bendita fase 2. Acá sí les recomiendo que intenten pasar lo más rápido posible. Si tienen carta de Merlin, no la gasten. Traten de tener alguna ultimate de King activa o bien esa carta en área, porque la verdad que no vale la pena arriesgar una carta de Merlin para mover a la ardilla, ya que necesitamos sí o sí tener dicha carta para la fase 3. De lo contrario vamos a estar anclados hasta que saquemos dicha carta. No podemos utilizar otra carta que no sea esa para abrir en la fase 3. Fuera de ahí, fíjense que la rapidez va a depender en función de las cartas que tengamos para poder facear. Acá en este caso tuve suerte y saqué 2 cartas de ataque poderosas de melee. Por lo tanto llegamos a la fase 3 con la pasiva correcta, que es la pasiva de la garrita. La garrita negra, básicamente ignora defensa y no la espada con aumento de probabilidad crítico y daño crítico. Aunque no sé si es una espada o una garra, no sé cómo definirlo. Pero fíjense que una vez que abrimos con Merlin y ahí vamos con la ardilla hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, tenemos que llevar con King a la ardilla hacia la derecha. Y una vez que esté en la derecha, debemos llevar a la ardilla al medio. Y este orden sí o sí tiene que ser de esta forma, porque no existe otra, al menos con este equipo. Entonces, una vez que completemos ese orden de izquierda, derecha, centro, lo que vamos a tener ya es chance de hacerle daño, porque como se darán cuenta, la ardilla arriba tiene como una especie de cuadradito, rectangulito, que se va a quitar en este momento, y eso era una reducción de defensa del 80%, una reducción de daño del 80%. Entonces, por más que atacásemos con Meliodas full, la ardilla iba a aguantar. Una vez que se quita eso, ya podemos atacar fácilmente con melee, pero si no tenemos las cartas como para tal fin, o sea, para derribarla en el primer turno que esté disponible ese daño para hacer, mejor guarden cartas y esperen hasta después, o mejor dicho, sigan moviendo la ardilla, porque si no mueven a la ardilla, aunque sea una vez, va a pasarle lo mismo, les va a bloquear las cartas y no van a poder hacer absolutamente nada. Nadie va a decir nada, nadie diga nada, que en el turno anterior literalmente manqué y le pegué con una single target a un tronco, pero bueno, ignoremos eso. Fíjense que a pesar de haber quitado ya el tema de la reducción de daño, tengo que seguir moviendo a la ardilla hasta tener la chance de poder derrotarla. Acá otra vez la vamos a llevar hacia la derecha, porque también es eso, hay que tener en cuenta que la ardilla en la izquierda
evita ataques a distancia y a la derecha evita ataques a cuerpo a cuerpo. Y la verdad que lo mejor que pueden tener aquí son ultimates, porque esas ultimates no se rigen bajo el tema si es a distancia o cuerpo a cuerpo. Así que vamos a rematar entonces ahora con Meliodas, una vez que ataquemos con Merlin, para finalizar este primer piso. Debo decir que para primer piso es un equipo sólido, es un poco tardado, pero a final de cuentas cumple con el cometido. Vamos entonces a la segunda fase, que aconsejo que reinicien hasta obtener la misma pasiva que acabo de sacar yo, porque la verdad que la otra pasiva puede ser un poco molesta. Y en esta fase 2, en esta fase 1 de piso 2, perdón, tenemos que tener muy en cuenta de que no debemos quitar desventajas con Elizabeth. Es decir, tenemos que tener al menos una desventaja aplicada en algún aliado. O sea, no importa si es una sola desventaja en Melee, por ejemplo, o en King, por ejemplo, y el resto de los personajes no tienen desventaja. No importa, tiene que tener aunque sea una desventaja aplicada. ¿Cuál es la otra cuestión a tener en cuenta? Que acá da igual si movemos a la orilla de los troncos o no. Lo importante sería derribar a los troncos laterales para de esa forma quitar la inmortalidad que tiene ahí arriba. Porque a diferencia del primer piso, la ardilla tiene inmortalidad. Y esta es pura y exclusivamente, mejor dicho, pura y exclusivamente tiene que ver con los troncos sobreviviendo. Una vez que quitemos esos troncos del camino, podemos derrotar a la ardilla y pasar a la siguiente fase. Hay que tener una cuestión en mente, es que a veces ustedes, por ejemplo, pueden utilizar el bufo de Elizabeth y limpiarse, y la ardilla no les va a aplicar 3 desventajas en grises, que es lo que hace cuando nos limpiamos todas estas desventajas en la fase 1, pero la verdad que es bastante aleatorio que suceda eso, que no les aplique dichas desventajas. Fase 2, acá es quizá la fase más sencilla de toda la ardilla, porque dicho bichito tiende a esconderse cada 2 turnos. Independientemente de lo que hagamos, la ardilla se va a esconder cada 2 turnos. ¿Qué es lo que hay que tener en este punto? Una carta para mandar a la ardilla al medio en caso de que aparezca, como por ejemplo aquí, a la izquierda. Porque de la misma forma que en la fase 1 necesitamos quitar a los troncos del costado de aquí. Algo que hay que tener en cuenta es que una vez que hagamos esto de quitar los troncos del costado, la verdad que pueden tomarse todo el tiempo del mundo para ir acomodando las cartas que necesiten para la fase 3. Mi recomendación es que traten de tener la mayor cantidad de cartas de áreas de Meliodas posibles y al menos alguna que otra carta de Elite para poder rushear de forma constante Ultimate de Elizabeth y así poder sobrevivir en esa bendita fase 3. Porque la verdad que la ardilla se la agarra bastante con Merlin y con King. Entonces acá se esconde la ardilla, ustedes pueden limpiar mano y eventualmente van a ir sacando cartas de Meliodas. Como digo, es lo más importante, sacar cartas de Melee y de Elite para la fase 3. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ahora volvemos. Muy bien, estamos luego de no sé cuántos minutos aquí, habrán pasado no sé, unos 2-3 minutos y faseamos. Y fíjense que ya tenemos la mano llena de cartas de Meliodas para poder de eliminar los troncos ni bien ingresemos a la bendita fase 3. Porque lo mejor que pueden hacer es esto, eliminar todo de una. Y así ya la ardilla queda limpia para ser atacada. Porque también lo que tiene en este caso, en esta fase 3, es que los troncos le dan reducción de daño. Entonces lo mejor que pueden hacer es eso, limpiar todo desde un principio. La mejor pasiva va a ser la del aumento de daño crítico si le quitamos un orbe a la ardilla, puesto que al final este equipo no quita orbes, así que da igual. La otra pasiva de aumento de ataque no la recomiendo para nada porque es un 10% más de ataque que gana la ardilla y ya de por sí tiene buenas estadísticas, entonces no es lo mejor. Acá lamentablemente la ardilla tiene un revivir que si le quitamos vida más allá del 30% de la suya, va a recuperar toda la vida y aumentar un 5% sus estadísticas si no recuerdo mal. Pero no es tan preocupante siempre y cuando tenga las cartas necesarias para poder ir sobreviviendo, que sería tener un loop de Elizabeth disponible. Si le quitamos más del 50% de la vida ardilla, y esto es pura especulación mía, puesto que al final es una cuestión de prueba y error, la ardilla va a tender a esconderse, como ven acá. Entonces les da un margen para que ustedes, por ejemplo, simplemente como ven aquí, utilice la Ultimate de Elizabeth para recuperar vida y dejar todo full para rematar en el turno siguiente. En este caso particular tengo pura carta de Meliodas, así que tiro todo lo que tengo en el asador y ya con eso matamos y terminamos este piso 2. Como se darán cuenta, el piso 2 dentro de lo que cabe las mecánicas es el más simple de entender, pero quizás a la vez el más complicado de que los personajes sobrevivan, al menos hasta llegar al piso 3, que ahí sí la cosa se puede complicar un poquitito más. Vamos entonces con la fase
uno del piso 3, en este caso da igual la pasiva que saquen, pero particularmente a mí me gusta sacar lo que es la pasiva de reducción de daño. Aquí para poder avanzar necesitamos que la ardilla vaya hacia el tronco de la derecha y en este caso lo hacemos utilizando 3 desventajas sobre la misma. Les recomiendo que una vez usadas esas 3 desventajas muevan un orbe de Meliodas, o sea, ganen un orbe de Meli moviendo una carta, porque en el siguiente turno lo que vamos a hacer es rushear su ultimate para poder quitarnos a los troncos de encima en el tercer turno. El tema del orden de las desventajas para utilizarse, si podrían preguntar si es aleatorio o no para llevar a la ardilla a la derecha. La verdad es que yo estoy muy acostumbrado a un orden y no sé honestamente si el orden afecta aquí de usar envenenamiento primero, shock primero, hemorragia primero. Eso lo pueden probar, pero yo tengo entendido que al final da exactamente igual el orden en que utilicemos dichas desventajas. Luego de aquí en adelante lo que tenemos que hacer es simplemente aguantar y tratar de obtener las cartas que necesitamos para la fase 2, que serían al menos una desventaja de cada tipo. En este caso las cartas de Merlin, King, o sea la carta de Merlin y las 2 cartas de King. Y ya después necesitaríamos tener la ultimate de Elizabeth activa y lo mismo con la ultimate de Meliodas. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a poder utilizar la ultimate de Meli y la ultimate de Ellie en el segundo turno de la fase 2. Y las cartas que tenemos ahí de Merlin y de King la vamos a usar para mover la ardilla hacia la izquierda. Como se darán cuenta, esto es algo parecido en esta fase 1 y lo están viendo en pantalla. A lo que hicimos en la fase 2 del piso 2, es decir, aguantar e ir sacando cartas de a poco. La diferencia aquí es que la ardilla va a ir disminuyendo sus estadísticas en función de la cantidad de turnos que esté. Creo que se puede disminuir hasta un máximo de 6 veces las estadísticas en sí. Poco a poco irá pegando menos, así que ustedes considerarán cuál es el mejor momento para ir faseando. Pero fíjense que yo lo que voy haciendo es rusheando Ultimate Daily de forma consecutiva y de a poco vamos a ir aguantando cada vez más, entonces no va a haber tanta necesidad de curar. Igual dije 6 veces y la ardilla sigue bajándose las estadísticas, ¿no? Lo bueno que tiene esto es que podemos aprovechar para stackear al máximo lo que sería la pasiva de Elizabeth. Entonces ya cuando lleguemos a la siguiente fase, pues la verdad va a ser bastante sencillo el tema de los daños. Fíjense que la ardilla nos ha hecho paciencia y todo. Bien, en este punto teniendo cartas de Meliodas podemos gastar ambas. No necesitamos cartas de Meli para la fase siguiente más allá de su ultimate. También esto va a depender, como digo, de el nivel de ultimate que tenga Meliodas. Si está 1 de 6 o 2 de 6, a lo mejor sí necesitemos un área extra para poder quitarnos a los troncos restantes de encima. En este caso llevamos la ardilla a la izquierda utilizando 3 desventajas. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar Ultimate de Meliodas para quitarnos de encima a los 2 troncos que están a la derecha de la ardilla en este caso. O sea, el tronco del medio y el tronco de la derecha. Como digo, esto va a depender también de su cuenta, de cómo está su Meliodas, si tiene skins, si no tiene skins, si está dupeado o no. Ya les digo, si necesitan alguna carta más de área, guárdenla, no la usen, guárdenla y esperen y ahí usen el área de Meli y la ultimate de Meliodas. Pero bueno, fuera de ahí, lo que tenemos que hacer aquí es aguantar 3 turnos. ¿Por qué? Porque la ardilla cada vez que ingrese, una vez que quitemos de encima los 2 troncos, es decir, el de medio y la derecha, se va a aplicar el debuffo en gris que nos aplica a veces cuando juntamos 4 desventajas encima. Bueno, 5, que sería el de la intoxicación alimentaria. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con eso? De que la ardilla poco a poco va a ir perdiendo su vida y eventualmente caerá por propio efecto de sus propias desventajas aplicadas. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Hay que tener un poco de suerte también a la hora de las cartas que obtenemos. Y de preferencia, si andan con un poco de fortuna, tendrían que sacar una carta de Elizabeth al menos en cada turno. Eso ya escapa a mi control de si tienen suerte de sacar eso o no. Pero bueno, de preferencia lo mejor sería que pase eso, ¿no? En este punto la ardilla muere porque tiene 3 desventajas aplicadas. Y pasamos a la fase 3. Acá hay 2 formas de proceder en la fase 3. La primera sería mantener la ardilla en el medio utilizando solo una desventaja y alguna carta lisa para curar, como es el caso que tenemos ahora. O la segunda, que es la que voy a aplicar ahora y que yo creo que no sé si es la mejor, pero si no quieren perder tanto tiempo en este piso 3 y en todo caso reiniciar sin de ser necesario, es mandar a la ardilla directamente a la derecha con 3 desventajas.
Lo que tenemos que asegurarnos ahora, en la medida de lo posible, es eliminar al tronco de la izquierda. ¿Y por qué el tronco de la izquierda particularmente? Porque de los 3 troncos es el más molesto. Sin dudas, a la hora de utilizar ataque, bueno, de los efectos que gana la ardilla, el de la izquierda es el más molesto, puesto que eventualmente si dejamos a la ardilla mucho tiempo en el tronco de la izquierda, terminará poniéndose una postura. Entonces, acá por ejemplo la ardilla se fue al medio, la ultimate de Elizabeth hace que se mueva de forma irracional la ardilla, es decir, puede ir tranquilamente a la izquierda, al medio o quedarse en su sitio. Acá por ejemplo utilizamos otra vez la ultimate de Elizabeth, nos quitamos el tronco de la izquierda y acá puede bien moverse a la derecha o quedarse en el medio. En este caso va hacia la derecha. Ya digo, la situación pueden controlarla o no, depende de la paciencia que tengan y depende de el aguante que tengan sus personajes. En este caso en particular, a mí no me gusta usar la estrategia de mantener a la ardilla en el medio, porque no es un equipo que necesite eso. O sea, Meliodas es un personaje bastante potente que puede encargarse tranquilamente del problema. La cuestión es que también estamos como a contrarreloj, es decir, no podemos mantenerla mucho tiempo en el medio por el daño que reciben Merlin y King particularmente. Como se habrán dado cuenta, la ardilla nos metió un debuffo en gris. Y dicho debuffo en gris lo que va a hacer es que es una corrosión que nos va a ir quitando vida. Pero ahora cuando la ardilla ingrese al tronco, por cada debuffo gris que tengamos aplicados, va a ir perdiendo las inmortalidades en grises que tiene. Es decir, cuanto más debuffos grises tengamos, más rápido va a perder dichas desventajas. Lo que hay que tener en cuenta con este equipo es tratar de, en la medida de lo posible, dejar a la ardilla con la menor cantidad de vida restante, para que nos cueste menos al momento de rematarla con una seguilla de cartas de Meliodas. Que eso es lo importante también, tener un buen RNG para sacar cartas de Meliodas para poder rematar a dicha ardilla. Yo no recomiendo que gasten la ultimate de Meliodas en vano. Es decir, cualquiera podría decir, bueno, supa, pero podría usarla ahora y después la arrollas de vuelta. No. Como no tengo cartas de Elizabeth, no puedo asegurarme un loop de vuelta de Ultimate Daily. Entonces lo que voy a hacer es tratar de guardar la Ultimate, que yo sé que va a pegar potente, para lo que sería un último turno probablemente, si es que aguantamos aquí. Fíjense que King aguanta con un píxel de vida, increíblemente. Y entramos entonces al último turno. Ya la ardilla no tiene inmortalidades. Vamos a repasar un poco las estadísticas de los personajes, de cómo han quedado, que literalmente están en el borde de la muerte, pero bueno, hemos sobrevivido de igual forma. Y acá mi recomendación sería que para cuando vayan a rematar tengan ultimate y algunas cartas de melee extras. En este caso con una alcanzaría, una carta de melee extra, pero si tienen, cuantas más cartas de Meliodas tengan, mejor. Bien, y de esa forma rematamos entonces a la ardilla en el piso 3 con este equipo sin Valenti de por medio. La verdad es un equipo que, si tienen Valenti, no lo usen. No lo recomiendo, pero si no tienen Valenti, tampoco recomiendo que se maten para pasar el piso 3. A fin de cuentas no hay tantas reliquias para hacer, pero si aún así quieren hacer el piso 3, es la mejor alternativa que tienen a la mano, así que disfrútenla. Espero que les haya gustado la guía, que les haya sido útil esta reversión de la primera guía que he traído, y nos vemos en la próxima. Adiós.